20 preguntas que debería ser capaz de responder al investigar un problema. Al investigar un problema, usted deberá ser capaz de responder muchísimas preguntas. Es más, para poder solucionar un problema, primero debe entenderlo completamente. Y una vez lo haya entendido, podrá responder con tranquilidad todas las preguntas que pudieran surgir al momento de la presentación de los resultados de la investigación ante su organización. Aquí veremos al menos 20 preguntas que debería ser capaz de poder responder al investigar un problema. Por ejemplo, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Qué es aquello que tiene el problema y cuál es el problema que tiene? ¿Dónde exactamente ocurrió? ¿Cuán graves fueron las consecuencias y cuán frecuente es su ocurrencia? ¿Hemos controlado el problema o al controlarlo habremos creado un problema peor? ¿Qué proceso falló y cómo falló dicho proceso? ¿Qué cambió y cuándo cambió? ¿Hubo alguna indicación o indicaciones de que el problema estaba por ocurrir? ¿Cómo pudo ocurrir y cómo fue que realmente ocurrió? Además, ¿qué evidencia tenemos de que así fue que ocurrió? ¿Cuáles son entonces las opciones que tendríamos, al menos teóricamente, para prevenirlo? ¿Y qué podemos hacer realmente con base en nuestro presupuesto para prevenirlo? ¿Cómo y cuándo sabremos que el problema ha sido eliminado? Y por último, ¿cómo asegurarnos de que, aunque pase el tiempo, jamás vuelva a ocurrir el problema? Precisamente para tratar de responder estas y otras preguntas, y cualquier otra que pudiera surgir, a partir de las mejores prácticas de mejoramiento usadas por compañías de clase mundial, la compañía australiana RCRT desarrolló un proceso de análisis de causa raíz que incluye los siguientes pasos. Primer paso, definir el problema. Segundo, seleccionar el objetivo, valorar los efectos y confirmar la contención. Son los primeros 4 pasos. Quinto paso, examinar detalladamente, identificar patrones y hacer comparaciones, desarrollar una tormenta de ideas para causas, construir un árbol de causas, seleccionar un cambio, preparar y ejecutar, verificar efectividad y por último, hacer que el cambio sea permanente. Estos 12 pasos son agrupados en 3 etapas: enfocar, encontrar las causas y eliminar para siempre. Y como conjunto son conocidos como el proceso de análisis de causa raíz de 12 pasos de la compañía australiana RCRT, donde se destaca el árbol de causas, que trabajaremos en detalle durante el paso 8, pues este ofrece un nuevo lenguaje visual que nos ayudará a mostrar gráficamente las relaciones existentes entre las diferentes causas de cualquier problema. Ahora vamos a ver cómo estos pasos ayudan a responder cada una de dichas preguntas. Para evitar que el problema vuelva a ocurrir, debemos saber qué estamos tratando de prevenir. Por eso el paso 1 es precisamente definir el problema que queremos prevenir. Este paso nos ayudará a responder preguntas como ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? ¿Y qué es aquello que tiene el problema? ¿Y cuál es el problema que tiene? Para ello tenemos que entender qué está pasando, qué debería pasar y cuál es la diferencia entre los dos estados. Esa diferencia debe ser cuantificada con una medida dimensional, porque sabemos que tenemos un objetivo y que no estamos logrando el objetivo, pero necesitamos entender cuán lejos estamos de dicho objetivo. Ahora, si estamos practicando tiro al blanco y no podemos acertar el 100% de las flechas en el blanco, ¿es esto un evento puntual? Es decir, ¿es primera vez que ocurre? ¿O es una condición reciente? Es decir,
algo que se repite desde hace poco? ¿O es una condición permanente? Es decir, algo que se repite desde que comenzó la operación. En segundo lugar, necesitamos seleccionar el objetivo. Este paso nos ayudará a responder la pregunta ¿dónde exactamente ocurrió? Necesitamos definir en qué planta o lugar ocurrió, en qué proceso y cuál es el problema específico que queremos prevenir. Por ejemplo, si en cierto lugar de esta planta se está efectuando un proceso de corte o soldadura, debemos enfocarnos en un problema específico que esté ocurriendo en ese proceso, ya sea corrosión, poros, desgaste, etcétera, y no tratar de analizar todos los problemas al mismo tiempo, pues terminará confundido o confundida mezclando los problemas. En tercer lugar, necesitamos valorar los efectos para saber cuán graves fueron las consecuencias y cuán frecuente es la ocurrencia del problema. ¿Tiene el problema un impacto en seguridad? ¿Tiene algún impacto legal? ¿O tiene algún impacto económico? Necesitamos conocer dichos impactos incluso para saber si se justifica continuar con la investigación. Además, cuando definamos las posibles soluciones más adelante, podremos determinar el retorno a la inversión de dichas soluciones con base en los impactos del problema si no se hiciera nada. Además, cuando el problema es algo recurrente, debemos tomar el pulso, es decir, medir su evolución en el tiempo, para saber cuán lejos estamos del objetivo y poder evaluar la tendencia en el comportamiento del problema antes y después de implementar las soluciones. Para terminar la primera etapa del proceso, debemos confirmar la contención. Porque antes de comenzar a buscar las causas del problema necesitamos saber si el problema está controlado o si al controlarlo no hemos creado un problema peor. Confirmar la contención implica usar una malla de seguridad, metafóricamente hablando, es decir, establecer medidas que nos permitan restablecer el proceso, asegurando que el problema no va a ocurrir al menos mientras lo investigamos. Pero al hacerlo, debemos tener mucho cuidado con los efectos secundarios no deseados que pudieran generarse de dichas medidas. Una vez nos aseguramos de que el problema al menos está controlado por un tiempo, ojo, controlado, no solucionado, pues no hemos llegado a ese punto todavía, pasamos a examinar detalladamente toda la información relacionada con el problema con el fin de entender qué proceso falló y cómo falló, qué cambió y cuándo cambió. Por decirlo así, no vamos a dejar piedras sin levantar al analizar la información. Y para ello buscaremos todas las fuentes de información disponibles, haciendo uso de las mejores tecnologías disponibles. Por ejemplo, si es un evento puntual, necesitamos entender qué ocurrió. Pero si es una condición reciente, necesitaremos saber qué cambió. Y si es una condición permanente, necesitaremos saber cómo es el proceso para saber qué variables están fallando desde el inicio. A partir de la información capturada en el paso 5, pasamos a procesarla para identificar patrones y hacer comparaciones. Estos nos ayudarán a saber si hubo indicaciones de que el problema estaba por ocurrir, así como a identificar todas las posibles causas del problema. Por ejemplo, al analizar gráficos como estos y ver que hay cambios en las variables, podríamos averiguar qué pasa al mismo tiempo, ver si las variables se mueven en paralelo o si existe algún retraso entre ellas. O al ver bosquejos como estos, averiguar por qué se forman patrones diferentes y cuáles podrían ser las causas de cada patrón. Una vez hayamos procesado toda la información capturada, podremos desarrollar una tormenta de ideas para identificar todas las posibles causas y entender cómo pudo ocurrir el problema. Para ello, podemos usar el famoso diagrama de espina de pescado o diagrama Ishikawa, donde a la derecha pondremos aquello que queremos prevenir. Y en los, por decirlo de alguna forma, huesos del pescado, agruparemos por categorías todas las ideas que tengamos
sobre cuáles fueron las posibles causas. Si se queda sin ideas, se da el turno. Y si tiene alguna idea, compártala con el grupo. En este paso considere todas las posibles causas para evitar sesgar el análisis. Y en el paso 8 añadiremos evidencia para confirmar si dichas causas tienen fundamento real. Para terminar la etapa 2 del proceso, procederemos a construir un árbol de causas, para darle forma a la cadena de eventos que explicará cómo realmente ocurrió y qué evidencia tenemos de que así fue que ocurrió para soportar nuestras conclusiones y no solo basarnos en especulación, opiniones o imposición de ideas. Para ello, comenzaremos aplicando los famosos 5 por qué y en la medida que sea necesario, este podrá convertirse en un árbol de causas. Por ejemplo, si sus flechas están dando fuera del blanco, en este caso específico de la caricatura ni siquiera pueden hacerlas llegar hasta el blanco, podría comenzar con un 5 por qué y encontraría que las flechas están dando fuera del blanco porque le está aplicando baja energía a la flecha, porque la distancia de estiramiento fue poca, porque no tiene suficiente fuerza. Es importante mencionar que al aplicar 5 por qué, puede preguntar por qué 5 veces o 3 veces, como en este ejemplo, o 10 veces, según se sienta satisfecho o satisfecha con las respuestas encontradas. Ahora note que también puede ser que se le aplica baja energía a la flecha porque el arco tiene una baja elasticidad. Es decir, no es que usted no tenga suficiente fuerza y por eso la distancia de estiramiento es poca, sino que el arco no estira más de lo que usted quisiera. En este momento, el diagrama deja de ser una línea y comienza a tener dos dimensiones. Por eso, hemos removido el símbolo de 5 por qué, pues dicha herramienta se refiere normalmente al análisis rectilíneo de la cadena de causas. Por otro lado, también puede ser que la energía aplicada sea la correcta, pero las flechas no llegan hasta el blanco porque el ángulo con que apunta no es el correcto. Precisamente por eso necesitábamos capturar la evidencia previamente, para confirmar o descartar las causas reales del problema y entender cómo ocurrió realmente. Por ejemplo, puede que en su caso no era que la distancia de estiramiento fuera poca, ni que tuviera poca fuerza, ni que el ángulo fuera errado, sino que la elasticidad del arco era baja. Este diagrama de dos dimensiones es lo que llamamos árbol de causas. Y ahora que ya conocemos las causas del problema, pasamos a la etapa 3 del proceso donde con plena tranquilidad y conocimiento de causa, literalmente, podremos definir las mejores soluciones. Para iniciar esta etapa debemos seleccionar un cambio. Por ello debemos identificar cuáles son las opciones que tendríamos para prevenir el problema atacando las causas identificadas. Por ejemplo, podríamos remover la causa de ángulo errado aumentándolo. O podríamos neutralizar el efecto de no llegar al blanco acercándolo. O podemos usar nueva tecnología reemplazando el arco por una ballesta o eliminar la necesidad contratando a Robin Hood o Guillermo Tell. Ahora que tenemos identificadas las opciones de solución, nos alistamos para preparar y ejecutar las mejores opciones. Y esto dependerá, entre otras cosas, de qué podemos hacer realmente con base en el presupuesto disponible. Y una vez hemos pasado el filtro del presupuesto, podemos pasar a la acción y ponernos manos a la obra. Después de implementar las soluciones debemos verificar la efectividad de las mismas. Sin embargo, ¿cómo y cuándo sabremos que el problema ha sido eliminado? Es necesario definir cuál será el momento apropiado para medir la efectividad y saber si el cambio funcionó. Si no funcionó, deberá regresar al árbol de causas o revisar las soluciones. Y si el cambio funcionó, debe tomar las medidas para hacer que el cambio sea permanente.
¿Cómo asegurarnos de que, aunque pase el tiempo, jamás vuelva a ocurrir el problema? Es necesario aprender de la solución, documentar el cambio, difundirlo y al final incluso felicitar a todos los involucrados que le ayudaron a eliminar para siempre el problema. Y colorín colorado, así es como el proceso de 12 pasos de RCART le habrá ayudado a responder las 20 preguntas que debería ser capaz de responder al investigar un problema. Si desea conocer más sobre el proceso de 12 pasos y el árbol de causas de RCART, puede registrarse en nuestros cursos públicos o solicitar un curso privado para su compañía. Particularmente nuestros cursos virtuales incluyen 15 horas de entrenamiento en vivo, distribuidas en 6 sesiones de 2.5 horas cada sesión. E incluyen un año de acceso gratuito al software en línea RCA2Go. Cada curso incluye 16 participantes y es completamente interactivo. Los participantes aprenden aplicando inmediatamente lo aprendido y desarrollan en grupo 3 ejercicios provistos por un instructor de RCART y un problema propio de su compañía. Para más información, en español, visite www.rcart.com.au/es. En www.rcart.com.au/es, vaya al menú RCART y en el submenú Calendario de cursos encontrará la programación actualizada de nuestros cursos públicos. Encontrará que hay 3 horarios: 2:30 de la tarde en horario de Bogotá, Quito, Lima o 9:30 de Madrid, 7 a.m. Bogotá, Quito, Lima, 2 p.m. de Madrid y 10:30 a.m. Bogotá, Quito, Lima, 5:30 de Madrid. Para registrarse, simplemente escoja el horario y fecha deseada y haga clic en el botón correspondiente. Asimismo, para más información sobre el software RCA2Go, visite www.rca2go.com/es y bajo el menú Demo gratuito, haga clic, registre su información, incluyendo su nombre, apellido, correo electrónico y la contraseña que desea asignar y comience a utilizar su cuenta gratuita de RCA2Go.